Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Estamos todos los jueves a las 6 de la tarde aquí por Radio Esperanza en el 1140 del AM de la radio aquí en Monterrey, Nuevo León. Te estamos dando la bienvenida. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite, para hablarte un poco de la palabra de Dios. Pero antes voy a compartirte nuestras vías de contacto, por si quieres mandarnos algún mensaje principalmente. Los teléfonos aquí en cabina, bueno, tú ya los conoces, pero quiero pasarte principalmente el personal. Mi número de celular es el 818-252-8607, te lo repito, 818-252-8607. Ese es mi número de celular y está a tu disposición, no solamente hoy, cualquier día de la semana, para cualquier duda, cualquier comentario, ahí yo te atiendo personalmente. Igual también de cualquier lado de donde nos escuches, sea fuera de Monterrey, fuera de México inclusive, podemos estar en contacto vía correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, volviendo a la palabra @hotmail.com. Ese es nuestro correo electrónico. También podemos estar en contacto en Facebook. Búscanos en Facebook, podrías buscarnos ahí como Volviendo a la Palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Tanto en la página de internet como en el Facebook, y también puedes ligarte de ahí a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos actualizando constantemente las predicaciones que hacemos los jueves, los miércoles, porque también estamos aquí en Radio Esperanza todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Y ojalá te sea de bendición. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios todos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. La calle es la calle Corregidora, número 500, esquina con la calle Colón. Corregidora, cruz con Colón, centro de San Nicolás. Ahí estamos todos los domingos a las 12 del mediodía. Igual también tenemos algunas otras células, estudios en casa, por si te interesa. Estamos los lunes en Pedregal de Topo Chico en Escobedo, perdón. También estamos en la colonia Niño Artillero en Monterrey. Los miércoles estamos en Los Fresnos en Apodaca. Los sábados en Arboledas de Santa Rosa, también en Apodaca. Si te interesa algún dato, solo llámanos y te pasamos horario, direcciones y todo lo que se te ofrezca, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hace unas semanas comenzamos a hablar de salvación. Es el tema más importante, mi hermano. Te iba a decir la religión, en las denominaciones se tratan de salvación. Pero no solo eso, la vida misma se trata de salvación, esta vida es de paso, ¿sí? Sea que tú digas creer en Dios o no creer en Dios, esta vida es de paso, sea que seas ateo, seas musulmán, lo que sea, esta vida es de paso, ¿sí? Y al hombre lo que le interesa o debería de interesarle es qué hay más allá, ¿sí? Y la palabra de Dios nos enseña muchas cosas sobre esto. Hemos visto el camino al cielo y después comenzamos a hablar de caminos falsos, porque también hay caminos falsos, engaños. Dice Proverbios 14:16 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Cómo distinguir los caminos falsos del camino verdadero? ¿Ok? Porque no hay varios verdaderos, hay un solo camino verdadero contra muchos falsos, muchísimos caminos falsos. Pero ¿cómo distinguirlos? ¿Sabes? Sería imposible que alguien te hablara
engaño por engaño, camino falso tras camino falso, no terminaríamos nunca porque el diablo se va renovando, el diablo va inventando más engaños cada vez, pero la forma más segura es conocer la verdad, ¿ok? Conocer la verdad. En las agencias policíacas, para contratar a alguien, para detectar billetes falsos o cualquier cosa falsa, lo primero que hacen es como enseñarle la verdad, todas las características de un verdadero. No necesitas ser experto. Cuando tú trabajas en alguna tienda, ¿qué es lo que te dicen? Mira, así es un verdadero. Trae esta línea, este se mueve, este es un holograma, y todo lo que no, oye, este trae la línea pero no trae el holograma, es falso. Este trae el holograma pero no trae la línea, es falso. O sea, cualquier cosita que le falte a ese billete, lo hace un billete falso. Y lo mismo es con el cristianismo. Por eso necesitamos conocer el camino verdadero. Si te lo aprendieras de memoria, hermano, sería tan difícil que alguien te engañara, ¿ok? Lo hemos visto las últimas semanas. El primer paso para ir al cielo es saber que estamos perdidos, ¿ok? Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo primero que necesita alguien saber. Sentirse pecador, saberse pecador. Y no solo eso, saber lo que merece nuestro pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando la Biblia habla de muerte, no está hablando de cuando nos echan a un cajón y luego nos echan a la tierra porque polvo somos no, la muerte es un lugar, el lugar de separación eterna de Dios, que es el infierno, el lago de fuego, del que habla Apocalipsis 21:8. Eso es lo primero que tiene que saber toda persona. Por eso hay engaños en cada paso hacia la salvación, hay engaños. Aquí te digo, lo primero es saber que eres pecador. No hay forma de acercarse a Dios ni de empezar a caminar al cielo. Entonces, si alguien te invita, oye, ¿no quieres repetir una oración y ya te haces cristiano? ¿No quieres repetir una oración y vas a ir al cielo? Es mentira. Porque necesitas saberte pecador, saber que estás perdido, necesitas saber que vas al infierno para llegar al segundo paso, que es confesar el pecado y pedir perdón. Eso es lo que dice y enseña la Biblia. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De eso se trata, así va el camino al cielo. Saber que eres pecador, sentirte mal por tu pecado, porque lleva al infierno, y después confesárselo a Dios y pedirle perdón a Dios. Y ya, ahora sí, estás camino al cielo. Alguien puede decir así de fácil, pues que no, el pecado es súper sucio, que no, la paga es muerte. Y claro, pero así de fácil, no porque fuera fácil. Nuestra salvación cuesta mucho, pero hay alguien que pagó por nosotros. Dice Romanos 5:8 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el evangelio, que Cristo murió por nosotros. Pero aquí dentro, otra vez, el diablo es tan hábil que tiene engaños en cada paso. Aquí adentro te engaña y quién es Cristo, porque esto es súper importante. Que Él pueda morir por nosotros, que su sacrificio alcance por cada persona que ha pisado este mundo, no importa los billones de personas que sean. Alcanza, ¿pero por qué? Porque Jesús es Dios. Por eso es súper importante. Si Él fuera un simple hombre, no alcanzaría para salvar a nadie. Si Él fuera solo un profeta, no alcanzaría para salvar a nadie. Y si Él fuera solo un hijo de Dios, no alcanzaría para salvar a nadie. Alcanza porque es Dios. Y todo lo que dure la tierra, y así se invente otra y 10, y si hubiera vida en 1000 planetas, el sacrificio de Cristo alcanza para todos. ¿Ok? Para todos. Pero luego la pregunta es, ¿y entonces es para todos? ¿Todos somos salvos? No. Hay una condición. Que es que se arrepienta la persona.
que se arrepienta. Eso es lo que predicaban todos, Jesús mismo en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el cuarto paso, y es arrepentirse. Es ese concepto que el cristiano tiene muy mal entendido. Arrepentirse no es pedir perdón, no es cuando pedimos perdón. Arrepentimiento es dar media vuelta. Arrepentimiento es cuando cambiamos. Arrepentimiento es cuando dejamos el pecado. Arrepentimiento es cuando caminamos en santidad. ¿Ok? Si tú grabas estos pasos, podrás distinguir cualquier doctrina falsa. Ahora más bien en todos estos pasos, se puede ir ahondando y ahondando y ahondando. Para eso es la Biblia, para eso es la palabra de Dios. ¿Okay? Y la semana pasada comenzamos a confrontar uno de los caminos falsos, de tantos que existen. Uno de ellos, el que ofrece la Iglesia Católica. ¿Okay? Y lo confrontamos con esto, solo como ejemplo, hermano, solo como ejemplo, pero claro, tratando de bendecir personas católicas que escuchen este programa y que aprendan estas dos cosas. Cómo es el verdadero camino al cielo, es saber que eres pecador, que vas al infierno, arrepentirte, pedirle perdón a Dios y eres salvo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros. ¿Ok? Entonces, ese es el camino que ofrece la Biblia. ¿Cuál es el camino que ofrece la Iglesia Católica? La semana pasada vimos algunos puntos. Ellos enseñan que hay que saberse pecador. Parece que sí, eso enseñan en sus doctrinas, en sus enseñanzas. Ellos enseñan que el infierno existe. Bueno, también parece que sí, aunque aquí empiezan los asegúnes, porque inventaron otro lugar, ¿sí? Un lugar donde las personas van a ser purificadas, el purgatorio, ¿sí? Los que mueren en Cristo, los que mueren católicos, digamos así, pero no son santos, como lo son todos, cuando mueren no pasan al cielo, tampoco van al infierno porque son católicos, sino que van al purgatorio para ser purificados. Wow, es conveniente, ¿no? Ellos dicen que es la antesala del cielo. Y por si fuera poco, esta doctrina, además les ayuda en más cosas porque les deja dinero. Es una doctrina millonaria. Sí, ok, vas al purgatorio y luego ¿qué sigue? ¿Cómo sales de ahí? Dios dice cuándo, ¿quién dice? No, la Iglesia. ¿Sí? Entre más misas nos pagues, más rápido sale la persona del purgatorio. Tú que estás vivito y coleando, tienes que pagar misas para que tu familiar salga del purgatorio. Tiene que salir pronto porque hay llamas, hay fuego también. Poquito, no como en el infierno, pero hay fuego. Imagina esto, desde luego no es bíblico. No hay lugar donde la Biblia hable del purgatorio, ni directamente con la palabra, ni de ninguna otra forma, ni indirectamente. Ya vimos la semana pasada, lo que ellos usan son simples engaños, y ni siquiera buenos engaños, ¿sí? Solamente abusan de que el pueblo católico no le gusta leer la Biblia, ¿verdad? ¿Ok? Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. En este camino al cielo del que ofrece la Iglesia Católica, ahorita veíamos los pasos. El primer paso era saberse pecador. Ellos dicen hay que saberse pecador, ¿ok? Parece un paso correcto, pero ya desde ahí no lo es, ¿sí? Desde qué es pecado y luego qué se hace con el pecado. La Iglesia Católica hace algo raro con el pecado, con su pecado. Lo clasifican, ¿sí? Lo separan en pecados veniales, son los que no llevan a la muerte, en pecados mortales y luego en pecados capitales, ¿ok? Cuando la Biblia no hace ese tipo de separación. ¿Pero qué hay? Claro, hay un verso en 1 de Juan 5:16. 1 de Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte.
por el cual yo no digo que se pide. Este verso en la Biblia parece dar lugar a que hay un pecado de muerte y otro que no es de muerte, como enseña la Iglesia Católica. ¿Cuál es el problema? ¿Te acuerdas de hacer exégesis y luego de hacer eisegesis cuando interpretamos la Biblia? La Iglesia Católica es experta en hacer eisegesis. ¿Qué quiere decir eisegesis? Ir a un versículo y hacerle que signifique algo que yo quiero que signifique. Es decir, que la Iglesia quiere que signifique. Ellos dicen, mira, aquí te tengo una lista de pecados veniales y pecados mortales y pecados capitales. Y cuando dicen, ¿a poco hay 3? No era nomás uno, no, hay 3. ¿Y a poco no todos matan? No, no todos matan. A ver, ¿y dónde dice eso? Mira acá, en 1 de Juan 5:16. Y si dice, ¿hay pecado de muerte? Y hay pecado que no es de muerte. Entonces tiene razón la Iglesia Católica. Esto es hacer eisegesis. Si tú miras, son tan hábiles, entre comillas, hermano, porque esto hasta un niño de primaria lo distingue. Porque en ningún lado de la Biblia tú encontrarás cuáles son los pecados de muerte y los no de muerte. No viene, de hecho, después para armar toda una doctrina, ¿te acuerdas? Ahora sí hay que hacer exégesis, que es ir a cada verso a ver lo que significa y luego tomar todos los que hablen para hacer una doctrina del pecado y su castigo, todos los que estén en la Biblia. Y hay más versos que dicen, la paga del pecado es muerte, sin separar. La paga del pecado es muerte. Entonces, no podemos hacer doctrina con un verso, ¿sí? No podemos sacarnos de la manga, ¿sí? Cuáles son los de muerte, cuáles no son los de muerte, como hace la Iglesia Católica. Ese es el primer engaño que hacen con el pecado. Lo clasifican, ¿sí? ¿Para qué? Para decir, hay unos que no son de muerte y hay otros que sí son de muerte. Y otro error o engaño es que te cambian la palabra de Dios. ¿Y en qué sentido? En el peor de los sentidos. Si por ejemplo, en la Biblia es pecado arrodillarse ante las imágenes, según Éxodo 20. En la Biblia es pecado hacerse imágenes. Bueno, para la Iglesia Católica no lo es. De hecho, según ellos dicen, Dios lo manda, o sea, es un mandamiento. Entonces, si Dios lo manda, no tener imágenes prácticamente es pecado. Imagínense, eso es un cambio de ley, cambian las leyes. Para la Iglesia Católica es pecado mortal no ir a misa, imagínate. Pecado mortal, irás al infierno por no acudir a misa. Ellos, te digo, lo separan, lo clasifican y en otros casos los cambian, inventan pecados, ¿sí? Hacen cosas, pecado que no lo son. Pero brincando estas dos cosas, ¿sí? Llegando a la correcta interpretación de lo que sí es pecado, lo que la Biblia enseña, y luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos el perdón de Dios, y como veíamos ahorita en los pasos hacia el cielo, necesitamos sabernos pecadores, y aquí ya podemos ver otra cosa, necesitamos saber lo que es pecado para sentirnos pecadores, ¿verdad? Y después necesitamos el perdón de Dios. ¿Cómo se hace? Mira lo que dice la Iglesia Católica en sus doctrinas, en su catecismo. Dice lo siguiente. Nuestro Salvador Jesucristo, cuando dio poder a los apóstoles y a sus sucesores para perdonar pecados, instituyó en su Iglesia el sacramento de la penitencia. Así los fieles que caen en pecado después del bautismo se pueden reconciliar con Dios y ser renovados en gracia por un sacramento que le llaman la penitencia. Oye, a lo mejor te es más conocido si le llamamos la confesión. ¿Que en qué consiste? En confesar los pecados, sí, como leíamos ahorita en Proverbios, pero ellos dicen no ante Dios, sino ante un sacerdote de la Iglesia Católica, pedir el perdón de Dios. En el Catecismo Católico, párrafo 1444 y 1445 dice:
al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar pecados, el Señor les da autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Esta dimensión eclesial se expresa en las palabras de Cristo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Ok? Es ahí, dicen ellos, se le dio poder a Pedro primero, pero luego Pedro lo fue traspasando hasta hoy, que lo tienen todos los sacerdotes. ¿Sí? ¿Quieres ser perdonado por Dios? Necesitas pedírselo a un sacerdote. Necesitas confesarlos ante un sacerdote. Y el sacerdote tiene el poder de Dios para perdonarte o no perdonarte. Pero si el sacerdote te perdona, entonces Dios te ha perdonado. ¿Okay? ¿Cuál es el verso en el que se basan? En lo que leímos ahorita en el catecismo está en Mateo 18:18. Mateo 18:18. Todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. También Juan 20:23. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Ok? Ellos dicen que entonces los sacerdotes tienen el poder de perdonar los pecados a las personas, y que les fue dado por Jesucristo. Y otra vez mira la forma hábil. ¿Sí? Hábil. ¿A quién le estaba hablando ahí el Señor? A sus apóstoles. Y acá de repente se nos convirtieron en los sacerdotes. ¿Ok? Pero ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Claro que le da facultad a ellos de perdonar pecados. Pero perdonar los pecados que los cometan a ellos. Como tú tienes la facultad de perdonar pecados. ¿Cuáles? Los que te ofendan a ti, desde luego. Eso es por pura lógica. Y eso es lo que dice, por ejemplo, si leemos tantito contexto, en Mateo 18:15. Mira lo que dice Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, han ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma un contigo. Y ahí es el contexto del 18:18. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No es un poder particular a alguien. Es un poder dado a todos, a ti que me escuchas, a mí que te hablo. Tengo facultad de perdonar pecados por el amor de Dios. Pero ¿cuáles? Los que se cometen contra mí. Si alguien me ofende, dice ahí Mateo 18, esa es la clave, grábala ahí. Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti. ¿Sí? No está diciendo que si alguien peca en general, tú se los vas a perdonar, no. Si tu hermano peca contra ti, ¿te das cuenta qué hábiles son? ¿Qué hábiles son, hermano? Claro que todos tenemos facultad de perdonar pecados, no solo eso, la obligación de perdonar pecados, pero si sigues leyendo Mateo 18, de hecho dice lo que le pasa a los que no perdonan los pecados, las ofensas que le hacen a ellos. En Mateo 18:23 dice, los dos deudores, ¿te acuerdas? El reino es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Te lo platico mejor. Perdonó a alguien que le debía una supercuenta impagable, y luego ese alguien salió, y a un consiervo que le debía poco, él no lo perdonó, pero a él le debían. Y luego lo regresa el patrón y le dice, toda aquella deuda te perdoné, tú debías de haber hecho lo mismo. Pero como no perdonaste, ¿sí? Como no perdonaste,
Dice en el 18:34, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Esto es para todos. No es para apóstoles o sacerdotes, es para ti y para mí. Facultad de perdonar pecado, el que se te ofende a ti. ¿Sí? Aunque no te lo pidan. Jesucristo así lo enseñó. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Esteban, lo estaban apedreando, él lo aprendió de Cristo y les dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que enseña la Biblia. Ok, si pecan contra ti, tienes facultad de perdonarlos, pero ¿de cuáles? De los que me ofenden a mí. Esa es la pura lógica, quédate con esa lógica. Pero es tan importante la lógica, porque entonces si yo ofendo a Dios, ¿a quién debo de pedirle perdón? Pues a Dios. Y eso es lo que enseña la Biblia en muchas de sus partes, en muchos versículos. Él es el que perdona directamente. Jesús en la tierra, Dios en la tierra, a eso bajó. Dice en Lucas 7:47, te digo que sus numerosos pecados le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. Al ladrón en la cruz, ¿te acuerdas? Lucas 23:43, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al paralítico en Mateo 9:2, Jesús le dijo, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Y luego te acuerdas que se enojaron y dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero en esa frase de los fariseos tienen toda la razón. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y el que estaba en la tierra era Dios, Jesucristo. Pero por eso Jesús puede perdonar pecados, por eso nuestro Dios puede perdonar pecados, pero solamente Dios puede perdonar pecados. Él es el que tiene autoridad. Dice en Lucas 5:24, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. ¿Te das cuenta? En Hechos 10:43, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Claro que la Biblia enseña que tenemos que confesar nuestros pecados, pero tenemos que confesárselos a Él, como leíamos ahorita en Proverbios 18 y como dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él. Mira el Salmo 32:5. Salmo 32:5. Confesé mis pecados a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Esa es la promesa de Dios, la mayor promesa de nuestro Señor. Isaías 1:18. Venid y hagamos cuentas. Si tus pecados fueran rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Eso es lo que enseña la Biblia. Solo Él tiene autoridad para perdonar pecados. Cuando Mateo 18 le extiende autoridad a alguien, es por las ofensas que ese alguien recibe. Le dice, tienes autoridad, pero no solo autoridad. De hecho, debes de perdonar cuando alguien te ofende a ti. Y dice ahí mismo en Mateo 18, porque si no perdonas, Dios tampoco te perdona a ti. Mira el Padre Nuestro en Mateo 6. En Mateo 6:6 está enseñando a orar. Y dice en el 6:12, en la oración tenemos que decir, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores. Y luego termina en el 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, esto no se trata de sacerdotes, de apóstoles. Ellos tienen facultad de perdonar, sí, no los pecados en general, y no es una facultad o un poder especial, es un mandamiento. Tienen que perdonar, pero no quiere decir que los pecados ajenos ellos los perdonan como si fuera Dios. No, que si alguien los ofende a ellos, ellos tienen que perdonar, como perdonó Jesús en la cruz, como perdonó Esteban, como perdonó Filemón. Sí, de eso se trata, no es algo especial. No hay autoridad para perdonar pecados. Dice la Biblia, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y esa es la verdad, solo Dios puede perdonar los pecados, porque el pecado es una ofensa a Dios. Luego entonces a Él hay que pedirle perdón. Y además, por si fuera poco, hay infinidad de ejemplos en la Biblia de personas que en oración confesaron sus pecados a Dios, pidieron perdón directo a Dios, y no hay un solo ejemplo de alguien que se haya confesado ante un sacerdote. ¿Ok? No hay ni un solo ejemplo de alguien que se haya confesado ante un sacerdote. Mira estos versos, Daniel 9, del 3 al 19 deberías de leer todo ese tramo. Pero mira cómo empieza. Oré a mi Dios e hice confesión. Hemos pecado, no hemos obedecido. Oh Señor, perdona. Daniel 9. Oré a mi Dios e hice confesión. Mira Esdras 9:5. Me postré de rodillas y extendí mis manos a mi Dios. Nuestros delitos han crecido. De rodillas y directo a Dios. El Salmo 51, el arrepentimiento de David. Contra ti solo he pecado. Límpiame con hisopo, dice David, directo a Dios. Pero lo más claro en contra de esa doctrina o idea es que nadie lo practicó jamás. Ni el Papa Pedro I, dicen que es el primer Papa, ¿no? Pedro, y ni Pedro lo practicó. Mira en Hechos 2:37. Hechos 2:37. Bueno, antes de continuar, déjame te doy las vías de comunicación de hoy, principalmente mi número de celular, por si quieres mandarnos un mensaje de texto o un WhatsApp, es el 818-252-8607. Y también déjame repetir la dirección donde nos reunimos los domingos a las 12. Es en la calle Corregidora, número 500, en la mera esquina con la calle Colón, en el centro de San Nicolás de los Garza. ¿Ok? Cualquier cosa ahí estamos para servirte. Te decía ahorita, pero lo más claro es que nadie lo practicó jamás. Confesarse ante alguien, nadie lo practicó jamás. Mira Hechos 2:37. Después de la primera predicación del Papa Pedro, sí, porque ellos dicen que es el Papa, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Aquí está el Papa, confiésenme los pecados. No, Pedro les dijo lo que leíamos al principio, el camino al cielo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentíos, ese es el camino a salvación. El mismo Papa, ¿sí? Por ejemplo, en segunda de Pedro, dice, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, no a confesarnos, no a ir a misa, al arrepentimiento es lo que pide el Señor. Arrepentimiento que es que dejemos el pecado, que dejemos el
pecado, ¿ok? Y tenemos que pedir a Dios. Como mira, algo que leíamos la semana pasada en Hechos 8:19. Hechos 8:19. En adelante, cuando Simón, ¿te acuerdas? Dijo, denme este poder para que yo ponga las manos y reciban el Espíritu Santo. Y Pedro, el Papa, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Mira, este Papa era diferente, este Papa no vendía indulgencias, ¿no? Pero siguió diciendo en el 8:21, no tienes parte ni suerte porque con nosotros, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué hago? Ve y confiésate. Eso dijo. No dijo, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Eso le dijo el Papa, el primer Papa según ustedes. ¿Sí? Arrepiéntete y ruega si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿A quién? A Dios. Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera, dijo Dios. Mateo 11:18, vengan a mí los cansados y yo les daré descanso, vengan a mí. ¿Sí? No hay invitación, no dijo vayan a Pablo, vayan a Pedro, vayan a los sacerdotes, no, dijo vengan a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Mateo 6:6, tú cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre está ahí en lo secreto. Esa es la invitación. Tenemos acceso, podemos ir a Dios en forma directa. Mira Jeremías 33:3, clama a mí, dijo Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿No te das cuenta que ir a un sacerdote es no llegar a Dios? No llegar delante de Dios. ¿No te das cuenta que te quieren alejar de Dios? Órale a la Virgen, órale a San Judas. Y si pecaste, pídele perdón al sacerdote. Y Dios, ¿cuándo vas a llegar delante de Dios? Él es quien perdona. ¿Por qué? Porque a Él es al que ofendimos. Eso es de simple lógica, hermano católico. Tú cuando ofendes a alguien, ¿a quién le pides perdón? Si ofendes a un vecino, imagínate que vives en el 500 como nosotros, ¿no? 500. Si ofendes al vecino del 501, ay, te sientes carga por el pecado, déjame le pido perdón y tocas en el 503, ¿no? Oiga vecino, perdón por lo que le hice ayer al del 501. ¿Qué va a decir el del 503? A mí qué me importa, no me importa ni usted ni el del 501. ¿Cómo me viene a pedir perdón a mí? Pues, hermano, es ilógico eso. Imagina que ofendes a tu esposa. ¿A quién debes pedir perdón? Pues a tu esposa. Imagínate que aquí viene un sacerdote, ¿no? Al radio. Engañas a tu esposa ahorita. Te metes a un motel con tu secretaria. Y le hablas aquí a radio, ¿no? Oiga, perdóneme porque me metí a un motel. Y llegas a tu casa y le dices a tu esposa, pues ya te pedí perdón, ¿no? Te hablé al radio. No, hay que pedirle perdón a ella. Y si ofendes a Dios, ¿a quién crees que hay que pedirle perdón? ¿Verdad? La misma Iglesia Católica tiene ahí como un resquicio, una contradicción, unas cosas tan ilógicas. Ahorita veíamos cómo divide el pecado, ¿no? Venial y mortal, ¿ok? Dice el Catecismo Católico, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Mientras el pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y hiere, no rompe la relación con Dios, ¿ok? El pecado venial es como chiquito, el pecado mortal es grandote, ¿ok? Y la Iglesia dice, por ejemplo, todo lo que yo te dije ahorita es como, sí tiene razón, es decir, sí puedes ir a Dios a pedirle perdón,
pero por el pecado venial nada más. Imagínate, el pecado chiquito lo llevas a Dios. El pecado grandote, el de la muerte, ese no, ese hay que llevarlo al sacerdote. Qué cosa tan ilógica, tan contradictoria, hermano. Contradictoria. Mira el catecismo, 1493. Eso es lo que dice. Es necesario por la ley divina, confesar a un sacerdote todos y cada uno de los pecados mortales que se pueden recordar, después de un cuidadoso examen de conciencia. Los veniales, pero mira lo que dice, esto está en el catecismo. Tú eres católico, deberías de conocer el catecismo. Los veniales, basta con que le pidas perdón a Dios. Sí, como que, pues esos que importan. Eso es pídele perdón a Dios. No, los importantes, los grandes, a un sacerdote. Los sin importancia, esos basta con que le pidas perdón a Dios. Como que está al revés la cosa, ¿no? O sea, sí, ellos puedes mencionarle todo lo que dijimos hoy, sí puedes venir a Dios directo, pero con los pecados chiquitos. Los grandotes, no, tiene que venir un sacerdote. Sí, tiene que limpiarlo el sacerdote. Dios no. Sí, se ocupa alguien grandote, es el sacerdote. Dios es chiquito, entonces a él dale los pecados chiquitos, ¿ok? Es lo más ilógico, ¿no? No sé si lo has pensado, ¿ok? Pero aún falta más. Falta más. Todavía la doctrina católica tiene una cereza en el pastel hablando de cosas ilógicas, ¿no? No sé si lo has pensado. Cuando confiesas tu pecado ante un sacerdote, ¿sí? Este te pone una penitencia. Pueden ser varias cosas, como dar limosnas, qué padre, ¿no? Pero por lo regular, el castigo es un número de Aves Marías y Padres Nuestros. Eso le llaman penitencia. Penitencia significa castigo, ¿ok? Entonces, oiga, es que engañé a mi esposa otra vez. Qué malito eres, malvadito, ¿ok? Vas a rezar 5 Padres Nuestros y tú, pues déjeme rezo 10 de una vez, ¿no? Para engañarla mañana también, ¿no? 5 Padres Nuestros, ¿ok? Pero mira el nombre que le dan, penitencia, castigo, un Padre Nuestro. ¿Es un castigo orar? Bueno, para el católico parece que sí. Para la Iglesia Católica parece que así lo enseñan, ¿no? Y ya no peques, porque si no te pongo a orar más. Y tú, ¡qué castigote! Orar, hermano. Orar, tener comunión con Dios, no es un castigo. No es una penitencia. A menos que seas una iglesia así, ¿sí? Donde orar a Dios sea una penitencia. ¡Wow! Nunca te has podido pensar en eso. Eso es la penitencia. En el catecismo dice, el sacramento de la penitencia restablece la relación correcta entre Dios y el católico. Pero la Biblia no enseña eso. La relación correcta entre Dios y la persona, la satisfacción está en Cristo. Solamente tenemos que arrepentirnos. Arrepiéntanse, dijo Pedro en Hechos 2:38. Arrepentíos, dijo Jesucristo. Arrepentíos, decía Juan el Bautista. ¿Okay? Pero esta es de esas cosas tan ilógicas, ¿no? Ilógicas. Un castigo, orar. Eso es ilógico. Pero todavía hay más cosas ilógicas que a veces ya ni siquiera, ¿cómo te diré? Ya ni siquiera pensamos en eso. Se nos hace común, ¿ok? Común. Confesarnos ante un sacerdote, ¿ok? ¿Y de dónde sacamos un sacerdote? ¿Sí? ¿Qué es un sacerdote? Ahorita vamos a ver lo que enseña la Biblia del sacerdocio. Pero otra cosa tan peligrosa y tan ilógica de la Iglesia Católica, el mandamiento, la obligación es confesarse una vez al año. Imagínate, hermano, cuántos pecados se te habrán olvidado a ti, pero a Dios no, porque el que encubre sus pecados no prosperará. Se les manda confesarse
una vez al año. ¿Cuántas veces peca una persona por día? Imagínate, hermano, si te vas a confesar allá el 31 de diciembre los pecados de todo el año, pues necesita el sacerdote separarme 5 días para confesarle todos mis pecados. ¿Te das cuenta que es de lo más ilógico, de lo más risible? Solamente no porque está mandando esta iglesia, esta religión y sus doctrinas, gente al infierno. Gente caminando en pecado porque cree que no pasa nada. Al fin, si camina en pecado, van a ir al purgatorio a hacer tostaditos tantito. Y al fin, si camina en pecado, pues al fin de año o cuando tenga tiempo, va al sacerdote, un hombre como él, y ese hombre le dice, ya, Dios te perdonó. ¿Quién dice? Pues yo digo que Dios te perdonó y se acabó. Y en ese hombre ponen la confianza. Cuando Dios dijo por medio de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ok? Pero hablemos del sacerdote. En realidad es una doctrina larga, pero no tiene mucha ciencia, mucho chiste. Si no la terminamos hoy, hablaremos de ella la semana que sigue. Pero un sacerdote, ¿cuándo se inventó el oficio del sacerdote? En el Antiguo Testamento. Dios hablaba, ¿te acuerdas? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, en forma directa. Luego el pueblo se multiplica allí en Egipto y Dios hablaba con Moisés en forma directa. ¿Ok? Cuando Dios los saca de Egipto, con señales, con prodigios, y los va a llevar a la tierra que fluye leche y miel, ahí van a vivir, van a tener tierra por fin el pueblo de Dios, y ahí va ahora a cambiar la forma de relacionarse. El Señor mandó hacerse un tabernáculo primero, que luego lo transformó a un templo de material, tabernáculo porque cuando andaban caminando por el desierto, templo ya cuando estaban en la tierra prometida, y ahí el Señor cambia la forma de relacionarse. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. El oficio del sacerdote nace por el pecado del hombre, porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres, pero Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre, y entonces se separó un pueblo, se consagró un pueblo. Dice en Éxodo 28:1, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, a sus hijos consigo, para que sean mis sacerdotes. Y ellos eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Cuál era su función? Todo giraba en torno al templo, todo giraba en torno al tabernáculo. El sacerdote era el que entraba en el lugar santo, porque en el lugar santo es donde se ofrecían los sacrificios por el pecado del pueblo, los que iban cometiendo y venían ahí. Pero había un lugar santísimo donde solo entraba el sumo sacerdote, que es decir, el jefe de los sacerdotes, y solo una vez al año para hacer propiciación por el pecado del pueblo. Ese era el trabajo del sacerdote. Era el que hacía los sacrificios, era el que entraba al lugar santo y rociaba la sangre de los animales, y el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, y era el que rociaba la sangre en él propiciatorio. Esa es la función, presentar la ofrenda, presentar el holocausto por la persona. ¿Okay? Esa era la función del sacerdote. Hasta que viene Jesús. Hasta que vino Jesús. Cuando Jesús está en la tierra, todavía se ofrecían animalitos. Hasta que Él es muerto en la cruz, inmolado. Y ahí pasaron varias cosas, hermano. Ya Él es nuestro Cordero que se sacrificó, ¿sí? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y Él es no un sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote. Todo Levítico, todo Éxodo, todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, de este Cristo, que es nuestro Cordero y que es nuestro sacerdote. Dice en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es nuestro sacerdote hoy. Dice en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Oye, pero Él, lo que sigue diciendo Hebreos, hablando del sacerdote, pero este no proviene de Leví, este no proviene de Aarón, no, porque este es sacerdote del orden de Melquisedec. Ese es nuestro Jesús. Él es nuestro sacrificio. Él es nuestro sumo sacerdote. Y ya no necesitamos más. Si Él nos dio salvación. Él nos dio salvación. Y gracias a eso, mi hermano, eso es lo que pasó en la vida espiritual. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién lo ofreció? Él se ofreció a sí mismo. Él es nuestro sumo sacerdote para que ya no tengamos que presentar ningún sacrificio. Y luego nada más para que les quedara más claro, va y destruye el templo. Y el templo es otra historia, hermano. ¿Por qué no presentamos sacrificio? Para empezar, no hay ni templo. Los judíos no presentan sacrificio porque no hay templo. También por eso no diezman, hermanos cristianos. ¿Ok? No hay templo. Lo que tiene la Iglesia Católica le llaman templo, pero no son templos, no deberían de ser templos. El templo somos personas. Somos personas. ¿Okay? Pero por eso va engaño tras engaño, engaño tras engaño. Hoy no necesitamos sacerdotes. Allá en Éxodo, en lo que estábamos leyendo ahorita cuando empezamos a hablar del sacerdocio, se veía en Éxodo 20 un deseo de Dios. ¿Okay? En Éxodo 20, en Éxodo 25, Él quería hablar con todos. Él quería un pueblo para Él, todo el pueblo. Él quería un pueblo de sacerdotes. Y eso es lo que Él hizo en la actualidad con la iglesia. ¿Sí? Mira lo que dice Primera de Pedro 2:5. Ese deseo, un pueblo de sacerdotes santos. Dice Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Eso es todo el que cree a Cristo. Es sacerdote. ¿Qué quiere decir sacerdote? Que tiene acceso. Como aquellos sacerdotes, no necesitamos llegar hasta cierta rayita donde venga alguien a darme una hostia. No, yo puedo accesar a Dios. Yo puedo accesar a Dios. Eso es lo más grande. Hebreos 10:19. En adelante, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Mira, el lugar santísimo es el que te decía que entraba el sumo sacerdote solo una vez al año. Hoy, todo aquel que entrega su vida a Cristo, se arrepiente, le pide perdón, tiene acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, podemos acercarnos. Eso es lo más glorioso del cristianismo. Acceso a la hora. Cierra la puerta de tu cuarto y ahí está Dios y puedes hablarle. No necesitas sacerdotes, no necesitas iglesia, no necesitas religiones. Solo necesitas reconocer tu pecado, pedirle perdón a Dios. Te haces hijo de Dios y a partir de ahí tratas de caminar en santidad. Pero para eso hay que tener comunión con Dios, leer la Biblia para saber lo que es pecado y estar en constante oración, comunicación con Dios. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Hermanos, es glorioso el cristianismo. Podemos entrar. No necesitamos intermediarios, ni de carne y hueso, ni de yeso, ni de nada. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él mismo nos espera con los brazos abiertos. Acerquémonos hoy, católico, cristiano, lo que seas. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con Dios. Él está ahí. Pídele perdón. Él está ahí. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si el Señor permite.